La 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a estas mesas de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en fecha 11 de julio de 2023, para la cual agradezco la presencia de nuestros invitados del Poder Ejecutivo, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, el maestro Vicente Vázquez Bustos, subcoordinador de Asuntos Legislativos. Perdón, nada más viene, se disculpó. Sí. Hasta ahorita, el licenciado Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, coordinador de proyectos legislativos adscrito a la Subcoordinación de Asuntos Legislativos. Muchas gracias. Y dile a Vicente que queda disculpado. Gracias. De la Secretaría de Seguridad Pública, el maestro Juan Antonio Reynoso Candelas, director general jurídico y de Derechos Humanos. Muchas gracias. De la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, el licenciado Jorge de Jesús Pérez López, director de Asuntos Jurídicos, y el licenciado Víctor Manuel Rodríguez Solís, asesor jurídico de esa dirección. Muchas gracias. De la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el maestro Luis Alberto Estrella Ortega, coordinador de Educación. Muchas gracias. A los asesores y asesoras de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Legislativa, así como nuestra secretaria técnica, la licenciada Diana. Muchas gracias. El objetivo de las reuniones de trabajo, únicamente reiterarlo, es de realizar el análisis de los alcances planteados en las iniciativas enlistadas para el día de hoy, dando de esta forma puntual seguimiento a las metodologías de estudio y dictamen previamente aprobadas por quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El desahogo de cada una de las mesas de trabajo será el siguiente. Como punto número 1, se expondrá por parte de los iniciantes o de nuestra secretaria técnica el alcance de las iniciativas. Se abrirá el espacio para que nuestros invitados realicen su opinión de manera generalizada o las observaciones en su caso o las modificaciones. La moderación estará a cargo de esta presidencia y damos inicio con el análisis de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional a efecto de reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y municipios de Guanajuato, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, de la Ley para Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato y de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato. Hemos de referir que dentro de esta iniciativa, lo que se pretende derogar o reformar son preceptos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de varios artículos de diversas leyes de nuestro estado. Como antecedente es que en sesión del Pleno de fecha 2 de marzo del 2023 ingresó la iniciativa suscrita por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ante la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Posteriormente, en reunión de Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en fecha 7 de marzo, se radicó y se acordó metodología de análisis y estudio. En esta iniciativa lo que se refirió fue en su momento que por la naturaleza de las funciones de la Procuraduría de Protección, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la designación de su titular tiene que conjugarse con un elemento primordial que garantice la protección del bien jurídico superior de la niñez y la juventud. La reforma pretende garantizar un bien constitucionalmente superior al asegurar que en quienes descansen las actividades que tienen encomendadas dichas unidades administrativas cumplan con la capacidad, honestidad y honradez que se requiere para desempeñar tan alto encargo. En este sentido, es necesario establecer como requisito para ser titular que la persona que ha cometido un delito relacionado con la transgresión de bienes jurídicamente tutelados para la protección de la niñez y la juventud, a saber, cualquiera de los delitos dolosos contra la libertad sexual, incesto, tráfico de menores, violencia familiar, sustracción, retención u ocultamiento de menores o incapaces y corrupción de menores e incapaces no puedan acceder a desempeñar el cargo de titular de la Procuraduría de Protección. Bajo esta perspectiva, si bien se declaró la invalidez de la porción normativa no haber sido sentenciado por delito doloso, esto no es óbice para que en ejercicio de ese ámbito de configuración legislativa local se reformen las disposiciones declaradas inválidas
para que entren en el régimen de regularidad constitucional. Máxime que con ello se atiende a una finalidad constitucionalmente legítima. De tal suerte que para el Partido de Acción Nacional existe un interés socialmente relevante. Si bien se explicó los alcances de la declaratoria de invalidez de los artículos 27-2, fracciones 5 y 6, y artículos 95-1, fracción 5 y 6 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, ambos relativos a la porción normativa, no haber sido sentenciado por delito doloso para ocupar los cargos de procurador y secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Toda vez que con la reforma, en la medida en que el requisito presupone que todas aquellas personas que aspiran a ocupar los cargos de mérito son precisamente las encargadas de promover, protegen, respetan y garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ahí que a partir de estas consideraciones resulta válido que como legisladores locales sigamos exigiendo un requisito a aquellas personas que aspiran a esos cargos. De igual manera, el tema de la ley de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Guanajuato, así como las demás iniciativas o demás leyes, como la Ley General de Víctimas y las referidas. Ahora daríamos paso para que nuestros invitados nos compartan su opinión de manera generalizada, para lo cual voy a ceder el uso de la voz. Primero, al licenciado Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, coordinador de proyectos legislativos, adscrito a la Subcoordinación de Asuntos Legislativos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, diputada presidenta. Antes que nada, expresar un cordial saludo de parte de nuestra titular, la maestra María Soledad Aguayo Aguilar, coordinadora general jurídica de Gobierno del Estado. Y igualmente, buenos días a todas y a todos los compañeros que se encuentran en esta mesa de trabajo. Y como ya lo mencionó la diputada presidenta, estas reformas obedecen a algunos criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzaría yo haciendo una exposición introductoria respecto precisamente a estas acciones de inconstitucionalidad y posteriormente un comentario a cada uno de los dispositivos que se está buscando modificar. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 76/2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la línea jurisprudencial ha precisado que en el artículo 35, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone como derecho de la ciudadanía poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Derecho que también reconocen los artículos 23, numeral 1, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Gracias. Para la Corte, el concepto calidades se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne. Interpretación que sostuvo es consistente con la lectura del artículo 1, numeral 2 del Convenio Internacional del Trabajo número 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Así, se determinó que el término calidades alude a las características propias de una persona. Son aspectos que le son inherentes y que necesariamente deben estar relacionadas con el empleo a desempeñar. No se trata, por lo tanto, de cuestiones externas a ella. De igual manera, se indicó que al definir en la ley las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, será necesario que los requisitos que se establezcan estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la función. Debe tratarse de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.
Para la definición de las respectivas calidades a ser establecidas en la ley como requisitos exigibles para cada empleo o comisión en el servicio público, es importante identificar las tareas o funciones inherentes al cargo específico de que se trate, sin pasar por alto que para determinados puestos, ya sea federales o locales, se exige desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cumplimiento de requisitos tasados, como lo es el caso de la edad, el perfil profesional o la residencia. Por ejemplo, siendo necesario distinguir entre el acceso a un cargo de elección popular del acceso a un empleo o comisión en la función pública, que, acorde al nivel de especialización requerido, puede exigir de calidades técnicas más específicas. La autoridad judicial antes mencionada sostuvo que, fuera de los requisitos establecidos por el Poder Reformador de la Constitución, el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas cuentan con un amplio margen de libertad legislativa para regular los requisitos específicos de acceso a los cargos públicos. Esto con el fin de que sea el Poder Legislativo el que, en cada caso, delimite el perfil idóneo para ocupar determinada posición, partiendo de su conocimiento específico de las atribuciones que corresponden a cada cargo. Sin embargo, dicho margen de libertad legislativa encuentra su límite en el respeto a los derechos humanos, en especial los de igualdad y no discriminación, siendo necesario que los requisitos que se establezcan sean razonables y permitan de manera efectiva el acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad. Por su parte, de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2022, se advierte el criterio sustentado por el Pleno de la Corte en el sentido de que las legislaturas de los estados carecen de competencia para establecer la supletoriedad de leyes locales en materia de desaparición de personas, pues no pueden regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de ese tipo de delitos al ser cuestiones reservadas al Congreso de la Unión. En la sentencia de la inconstitucionalidad, de la acción de inconstitucionalidad, 96/2014 y su acumulada 97/2014, se sostuvo que el derecho humano a la reunión es la aglomeración intencional y temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto que debe llevarse a cabo pacíficamente y tener un objeto lícito. Consecuentemente, abarca todo tipo de reunión bajo cualquier motivación, como marchas, plantones, manifestaciones en plazas públicas o vías de comunicación, procesiones, peregrinaciones, entre otras. Conforme a la ejecutoria en cita, el objeto lícito se da cuando el motivo de la reunión no es la ejecución concreta de actos delictivos. Asimismo, una congregación de personas será pacífica cuando no se lleven a cabo fácticamente actos de violencia o a través de la reunión se incite a actos de discriminación o discurso de odio que tenga una materialización real. Por otra parte, la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión, ni mucho menos su mensaje, no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos, se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita. Lo que torna ilícita y no pacífica una concentración es la concurrencia real de actos delictivos, la existencia o la inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio, los actos esporádicos de violencia y otros actos punibles cometidos por otros individuos no deben privar a las personas pacíficas de su derecho a la libertad de reunión. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 64/2019, la Corte señaló que el derecho de reunión pacífica no es ilimitado, pues se le sujeta a ciertas restricciones necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o bien para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 96/2014, antes citada, se precisó que los estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esto implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de participación ciudadana con las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública. Para ello, debe tenerse presente que las y los participantes tienen tanto derecho de utilizar estos espacios durante un periodo razonable como cualquier otra persona.
Ahora, si es el momento oportuno, procedería a hacer comentarios sobre cada uno de los instrumentos que se pretenden modificar, diputada. Gracias. La iniciativa en estudio tiene por objeto reformar diversas disposiciones legales que establecen requisitos para ocupar cargos públicos y para el reingreso a instituciones policiales, así como infracciones previstas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato y la supletoriedad de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato. Así, el primer comentario sería respecto de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Así, en lo que atañe a las propuestas de reforma de la fracción quinta del artículo 27-2 y la fracción quinta del artículo 95-1, a fin de establecer el requisito consistente en no haber sido sentenciado por cualquiera de los delitos dolosos contra la libertad sexual, incesto, tráfico de menores, violencia familiar, sustracción, retención u ocultamiento de menores o incapaces y corrupción de menores e incapaces para ocupar el cargo de titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, así como del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección, sometemos a su consideración la conveniencia de tener presente lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 38/2022. En dicha sentencia, la Corte se pronunció sobre la invalidez de una norma que establecía el requisito de no contar con antecedentes penales para desempeñar funciones en los centros de atención infantil de Nuevo León. Se señaló que si bien perseguía una finalidad admisible derivada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no guardaba relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de garantizar el interés superior de la infancia. Lo anterior, al no existir base objetiva para determinar que la presencia de personas con antecedentes penales en los centros de atención infantil se traduciría en una puesta en peligro a niñas, niños y adolescentes, y a que tampoco existe base para determinar que en todos los casos las personas sin antecedentes penales ejercerán sus actividades con rectitud, probidad y honorabilidad. Así, la Corte resolvió que la medida no estaba encaminada a realmente cumplir con la finalidad propuesta por el legislador, sino que su diseño tuvo como base estereotipos en torno a las personas con antecedentes penales, aunado a que exigir que se demuestre que la persona no ha incurrido en alguna conducta que la ley considere constitutiva de delito, no tiene justificación objetiva en función de su desempeño presente y futuro. El Pleno del Máximo Tribunal refirió que para considerar que el requisito de no contar con antecedentes penales constituya una medida instrumental, es decir, que está encaminada a la protección de la niñez, el legislador tuvo que realizar una labor de identificación de aquellos delitos cuya comisión pudiera poner en peligro la seguridad de niñas, niños y adolescentes, lo cual, en términos generales, se observa en la iniciativa objeto de estudio. Si bien la Corte citó a manera de ejemplo la previsión en el sentido de que no se hubieran cometido delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, afirmando que con ello se cumpliría la instrumentalidad de la medida, no se pronunció sobre la validez que tendría tal previsión, al no haber estudiado la proporcionalidad de la misma. Cabe mencionar que de la sentencia en comento también se advierte que debe demostrarse, conforme a las tareas y actividades que se tendrán encomendadas, que resulta necesario que las personas encargadas de realizarlas no cuenten con antecedentes penales. Se exige la demostración, bajo parámetros objetivos y razonables, de un nexo de causalidad entre la prohibición contenida en la norma y el cargo a desempeñar. En caso contrario, la norma contendría una carga valorativa, transmitiendo el mensaje de que las personas con antecedentes penales no merecen ser reinsertadas funcionalmente en la sociedad, siendo estigmatizante al asumir a priorísticamente que las personas con antecedentes penales carecen de la calidad moral para desempeñar empleos o cargos, aun cuando hubieran cumplido la pena impuesta, enmarcándose en un contexto de discriminación estructural que viven las personas con antecedentes penales derivada de las prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que tienen como consecuencia que no sean tratados en condiciones de igualdad en el ámbito laboral.
Por su parte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 100/2021 y su acumulada 101/21, el Tribunal Pleno estableció que debe reprocharse cualquier nombra o práctica que refleje que una persona que ha cometido un delito es, en realidad, una persona desadaptada que no puede reinsertarse a la sociedad una vez cumplida la pena, pues su efecto es que la persona condenada sea acreedora de una doble sanción. Por un lado, la condena misma y por otro, la perpetuación por el reproche cometido a través de normas que impiden que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. De esta manera, para evitar que pueda considerarse que las disposiciones contenidas en la iniciativa tendrían efectos estigmatizantes, valdría la pena reforzar en el dictamen correspondiente las razones objetivas por las que es indispensable que quienes sean titulares de la Procuraduría de Protección y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección no hayan incurrido en los delitos a que se hace mención, con base en la eficiencia que se espera en las tareas y actividades que les serán encomendadas, así como las razones por las que tal medida sería racional y proporcional en función del interés superior de las y los menores al evitar un detrimento a sus derechos e intereses. Además de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 111/2021, se advierte la necesidad de establecer con precisión si la norma se refiere a delitos cuya condena se encuentre firme o puede estar sub iudice, si la condena ha sido ejecutada o no, así como, en su caso, tomar en cuenta el tiempo que haya transcurrido desde la condena o compurgación de la pena y el momento en que se pretende acceder al cargo. Se reitera que es necesario establecer una relación objetiva y razonable entre la condena penal y las funciones de los cargos a que se dirige, mediante un ejercicio de razonabilidad que permita apreciar que la conducta materia de la condena penal tenga un real impacto objetivo en el servicio a realizar. El Pleno de la Corte no descarta que puedan tener cabida los requisitos relacionados con no haber cometido delitos para acceder a un cargo público, pero es menester que la relevancia del cargo en la configuración del Estado, su naturaleza para acceder a un cargo público, pero es menester que la relevancia del cargo en la configuración del Estado, su naturaleza y la necesidad de proteger otros bienes jurídicos de trascendencia constitucional lo vuelva admisible en un contexto de ponderación del interés general frente al particular. Finalmente, podría ponderarse la pertinencia de la porción normativa cualquiera de los delitos dolosos, pues podría considerarse como amplia y genérica. En relación con las modificaciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y municipios de Guanajuato, respecto a la fracción segunda del artículo 29, se considera que resulta razonable y justificado establecer como requisito para el reingreso de policías de carrera que se hayan dado de baja de manera voluntaria, que no estén inhabilitados para ejercer la función. Asimismo, estimamos pertinente la derogación de la fracción cuarta del artículo 24, como se propone en la iniciativa. En relación con la Ley de Justicia Cívica, en cuanto a los artículos 8, fracción quinta, 11, fracción quinta, 13, fracción quinta, 15, fracción quinta y 17, fracción quinta, se considera que resulta razonable y justificado establecer el requisito consistente en que la persona que pueda ser designada para ocupar los cargos a que se refieren las disposiciones citadas no estén inhabilitadas para ejercer la función. En relación con el artículo 66, fracción tercera, en que se propone establecer como infracción la conducta consistente en usar las áreas y vías públicas de forma diferente para la que fueran creados y con ello moleste a terceros, se estima pertinente tomar en cuenta que en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 103/2021, el Pleno de la Corte reiteró su criterio en el sentido de que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones inequívocas de la potestad punitiva del Estado o ius puniendi. Se sostuvo que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, pues ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y en otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Así, dada la similitud
y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, como el de legalidad, non bis in idem, presunción de inocencia, culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones, aun cuando la trasladación de tales principios no pueda hacerse de forma automática, sino mutatis mutandi. La Corte señaló que el principio de legalidad constituye un importante límite externo al ejercicio del ius puniendi y posee como límite duro dos principios, el de reserva de ley y el de tipicidad. El primero se traduce en que la ley es el único instrumento idóneo para regular el desarrollo de diversas materias. El segundo se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. Supone, en todo caso, la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. Por ende, según el máximo tribunal de nuestro país, la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma, lo que conocemos como el principio de la legalidad en su vertiente de taxatividad. En otras palabras, el principio de tipicidad, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta ni por analogía ni por mayoría de razón. Con base en lo expuesto, en nuestra opinión, sería conveniente reflexionar sobre la inclusión de la porción normativa genere molestia a terceros, ya que podría dar lugar a diversas interpretaciones al no quedar de todo claro su alcance. Ello queda de manifiesto al tener presente el significado de la palabra molestia, en su primera acepción, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es acción y efecto de molestar o molestarse, de manera que consideramos la norma propuesta podría ser más clara respecto a si se puede sancionar por la acción de molestar a terceros y en qué forma podría molestarse dicha conducta, o bien si la infracción se actualizaría por la circunstancia de que sean los terceros quienes se molesten por el uso que en su caso se le dé a la vía pública. Además, podría considerarse que serían objeto de infracción las reuniones pacíficas o las manifestaciones que se realicen en la vía pública, ya que el texto propuesto alude al uso de áreas y vías públicas de forma diferente para la que fueron creadas, siendo el caso que conforme a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 96/2014, el uso del espacio público que hace la protesta social debe considerarse tan legítimo como su uso más habitual. En este contexto, estimamos que valdría la pena reflexionar sobre la necesidad de establecer una infracción como la que ahora nos ocupa, toda vez que en el artículo 66 se prevé la sanción a diversas conductas tendientes a impedir o a obstaculizar el uso del espacio público. En relación con la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, estimamos pertinente la derogación del requisito consistente en no haber sido condenado por delito doloso que está previsto en los artículos 11, fracción octava, 21, fracción séptima y 23, fracción quinta. En lo referente a la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, respecto a la derogación del artículo 5, estimamos que resulta acorde al sentido de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 184/2020, que ya se mencionó en la primera parte de esta exposición. En relación a la reforma que se plantea a la fracción segunda del artículo 26, a fin de establecer como requisito para ser titular de la comisión de búsqueda el consistente en no haber sido condenado por la comisión de cualquiera de los delitos dolosos de privación de la libertad, secuestro, trata de personas y acecho, en consonancia con lo expuesto supralíneas,
Para evitar que pueda considerarse que tal disposición puede tener efectos estigmatizantes, valdría la pena reforzar las razones objetivas por las que es indispensable que el cargo lo desempeñen personas que no hayan incurrido en los delitos de previa alusión, con base en la eficiencia que se espera en las tareas y actividades que les serán encomendadas, así como el potencial de dichas conductas de incidir de manera directa en la función a desempeñar. Además, de que se pueden tomar en consideración los comentarios que ya hacíamos respecto de la acción de inconstitucionalidad 111/2021. De igual modo, estimamos conveniente ponderar la pertinencia de la porción normativa cualquiera de los delitos dolosos, pues podría considerarse como amplia y genérica, como ya fue expuesto. En lo relativo a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, estimamos pertinente la derogación del requisito consistente en no haber sido condenado por delito doloso que está previsto en la fracción quinta de su artículo 23. Respecto de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, en cuanto a la intención de establecer en la fracción segunda del artículo 89 que para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, el no haber sido condenado por la comisión de cualquiera de los delitos dolosos de privación de la libertad, secuestro, trata de personas y acecho, en términos de lo anteriormente expuesto, también consideraríamos la necesidad de reforzar las razones objetivas por las que se estima indispensable esta previsión. Asimismo, se estima que la supresión del requisito consistente en no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad en los artículos 165 fracción cuarta y 169 fracción tercera, es acorde al sentido de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad a las que ya hemos hecho mención. Este ejercicio que se realiza es en base a observaciones técnicas jurídicas y esperamos que las mismas contribuyan para los trabajos de estudio y dictaminación de esta comisión. Sería todo, diputada presidenta. Ay, Carlos, nada más me perdí. Yo estaba anotando aquí en el 165. Del 169 comentaste. ¿Me permite? Sí. Sí, adelante. Referíamos que en la relación con los artículos 165 fracción cuarta y 169 fracción tercera, se es acorde al sentido de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad que ya hemos hecho referencia, diputado. Gracias, De perdón, nada, diputado. gracias. Ahora cederíamos el uso de la voz, dando la bienvenida a quienes se han integrado a esta mesa, también señalando que nos acompaña el maestro Fernando Antonio Azúa Álvarez, coordinador adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias. A los demás los presentaremos en la segunda mesa, que es en la que tendremos la participación. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan Antonio Reynoso Candelas, director general jurídico y de Derechos Humanos, y también al maestro Fernando Antonio Azúa Álvarez. Adelante. Muchas gracias, diputada. Realmente nos estamos adhiriendo a la tarjeta que realizó la Coordinación General Jurídica. Es una tarjeta consolidada y realmente manifestamos la opinión favorable a todo lo que manifiestan ellos y no tenemos mucho que agregar de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias. Creo que también para dejarlo nada más en el antecedente, en el artículo 66 de la Ley de Justicia Cívica, dentro de la opinión que nos comentaban, es la fracción tercera, respecto a usar las áreas y vías públicas de forma diferente para que fueron creadas y con ello genere molestia a terceros, que es un ajuste o causar daño a las mismas. Ahí vamos a buscar alguna redacción, que es lo que se proponía, ¿verdad? Sí, diputada, era sobre todo el considerar si la parte de genere molestia molestarse pudiera, pues, ser solo muy por el hecho de que moleste a un tercero, y también considerar la parte del uso de la vía pública para alguna cuestión distinta al fin para el que está destinada, en relación con el derecho de manifestación. Muchas gracias. Sí, damos la bienvenida a la diputada Yulma y le toca una vez que concluyamos con los invitados. Muchas gracias.
Cederemos el uso de la voz a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, al licenciado Jorge de Jesús Pérez López, director de Asuntos Jurídicos, o bien al licenciado Víctor Manuel Rodríguez Solís, asesor jurídico de esa dirección. Adelante. Muchas gracias, buenos días, diputada presidenta, buenos días, compañeros que hoy nos acompañan, muy buenos días, amigos todos. Primeramente, externar un afectuoso saludo por parte del maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, quien nos instruyó para que de manera puntual y precisa externáramos su importancia precisamente de esta iniciativa o de este estudio que hoy precisamente nos ocupa. Muchas gracias a todos. Precisamente, diputada, desde la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, advertimos la utilidad, pero no solamente la utilidad, sino también la importancia de precisar, puntualizar y establecer la identidad del perfil idóneo, todo esto apegado a licitud y a legalidad. Evidentemente, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en conjunto con otras instituciones, somos la piel sensible precisamente de la sociedad, y desde la cabeza, al momento de poder establecer la idoneidad en un determinado momento de nuestro titular, pues estamos estableciendo precisamente las bases de la licitud, de la legalidad con la que se debe de llevar cualquier encomienda. En lo particular, se establecen dos propuestas en lo tocante al numeral 89 de la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato y en lo concerniente al artículo 165 respectivo a los requisitos para el ingreso y pertenencia del asesor jurídico. Ambos los advertimos prudentes, útiles, conducentes en un ejercicio precisamente de razonabilidad y en una cuestión de legalidad, incluso desde un bloque constitucional. Al momento de precisar esto, evidentemente nos sumamos a la tarjeta ya consolidada de las puntualizaciones que realizó el compañero de análisis previamente establecido, y sería cuanto por lo que hace a la Comisión de Víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Ahora cederé el uso de la voz a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a través del maestro Luis Alberto Estrella Ortega, coordinador de educación. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Muy buen día a todas y todos. Agradecer la invitación a esta mesa de trabajo a nombre de la institución y de su titular, el maestro Vicente Esqueda. En ese sentido, me voy a permitir hacer una breve resumen de las observaciones que ya se dieron en tiempo y forma a este congreso. Como se ha señalado, la iniciativa tiene como objeto atender las resoluciones y acciones de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformar, por tanto, diversas disposiciones análogas. Al respecto, tenemos algunas observaciones. La primera de ellas es la siguiente. En la acción de inconstitucionalidad 96-2019, se determinó la invalidez de los artículos 27.2, fracciones quinta y sexta, y 95.1, fracciones quinta y sexta, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en las porciones normativas siguientes: no haber sido sentenciado por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso, y ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa. Esas son las porciones invalidadas por el máximo tribunal para ser titular respectivamente de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección. Al respecto, la propuesta modifica únicamente la fracción quinta de ambos artículos, es decir, del 27 y del 95. Sin embargo, no se modifica o deroga la fracción sexta de los artículos 27.2 y 91.5. Entonces, sugerimos valorar esa circunstancia porque también fueron declarados inconstitucionales por la Corte, que serían la fracción sexta de los artículos 27.2 y 91.5. La observación segunda tiene que ver con lo siguiente. En la acción de inconstitucionalidad 184-2020 se determinó la invalidez de los artículos 5 y 26, fracción segunda, de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, en las porciones normativas siguientes: la Ley General de Víctimas, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
Y la siguiente porción normativa, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público, respectivamente. Sobre lo anterior, la propuesta modifica la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato en su artículo 169, fracción tercera, en la parte de, cito, y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad, cierro cita, conservando la parte de gozar de buena reputación y prestigio profesional, respecto de lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 67/2018 y su acumulada, resolvió que la buena reputación es un derecho fundamental que no está sujeta a demostración y que en todo caso debe presumirse. En ese sentido, el que las personas aspirantes a un cargo público deban contar con buena reputación no exige la obligación de probar tal condición, pues en todo caso, si la autoridad que evalúa estima que no se cuenta con buena reputación, le corresponderá a la misma desvirtuar la presunción de la misma, pero en ningún momento es exigible para la persona aspirante acreditar tal condición. Por lo antes expuesto, se sugiere precisar los alcances del requisito de gozar de buena reputación y prestigio profesional para evitar imponer una exigencia subjetiva en la calificación de los perfiles de la persona que habrá de ser designada. Incluso esta observación también la hacemos extensiva, aunque no forma parte de la iniciativa, al artículo 11, fracción cuarta, y al artículo 23, fracción cuarta, de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que contiene disposiciones similares a los artículos aquí mencionados. Para ocupar el cargo de procurador también se dice que debe gozar de reconocido prestigio profesional y personal, y en el caso de las subprocuradurías también se establece ser de reconocida buena fama. Y como observación tercera, se pone a consideración de este Congreso respetuosamente revisar los términos que se vienen manejando en la iniciativa sobre el titular, juez, facilitador, secretario, defensor, médico, procurador, subprocuradores, director general, presidente, entre otros, y en su caso adoptar una redacción inclusiva. Y por último, en la observación cuarta, encontramos que en la exposición de motivos en la página 11, segundo párrafo, se señala que se señala persona titular de la Procuraduría de Protección cuando se está haciendo alusión no a este cargo, sino a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, por lo que se sugiere también respetuosamente hacer la corrección al respecto. Serían nuestras observaciones, diputada presidenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Únicamente, nada más para la precisión, antes de cederle el uso de la voz a la diputada Yulma, efectivamente en el tema del 27-2, la fracción quinta ya se encuentran derogadas, tanto esta como la que se mencionaba en el artículo 95-1. Fue derogada el 31, bueno, publicada en el periódico oficial el 31 de mayo de 2023, inclusive pues ya queda superada efectivamente. Sí, es correcto. Lo que pasa es que nosotros mandamos el oficio un mes y medio antes y estaba vigente, pero... Sí, también nosotros en la iniciativa pues estaba vigente, solamente para precisión de la mesa, okay. Y para efectos de la grabación. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, cederé el uso de la voz a la diputada Yulma Rocha. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Buenos días. Yo solamente tendría un par de observaciones. Es en lo relativo a la ley del servicio profesional de carrera policial del Estado, cuando nos da el supuesto de que no se encuentren inhabilitados para ejercer la función. Pues es obvio y notorio, ¿no? Entonces, ajustándonos al principio de irreductibilidad, no hay que decir más de lo necesario, nos parece que es una reiteración que ya está implícita dentro de la propia norma, es decir, que no se encuentren inhabilitados para ejercer la función. Y la otra, igual creo que lo comentó la coordinación jurídica, solamente cuidar el tema de los requisitos para ser juez de justicia cívica, el no violentar el derecho de la libre manifestación cuando se propone el supuesto de usar las áreas y vías públicas de forma diferente para las que fueron creadas y con ello genere molestia a terceros. Son mis dos únicas observaciones, lo demás prácticamente se ajusta a la resolución. Muchas gracias. En ese sentido, se tomarán en cuenta las observaciones aquí vertidas. Si no hubiese algún otro comentario de parte de los asesores. Entonces, generaríamos
un dictamen en sentido positivo y coincido, habrá que buscar en el artículo 66 la redacción correcta que ya discutiremos en mesa con los integrantes de esta comisión legislativa, considerando el tema de forma diferente a la que fueron creadas y también el que genere molestia a terceros para que no sea amplio y no afectemos con ello a quien utilice esta libertad de expresión pacífica de la manifestación. Siendo todo con ello, damos por concluida la mesa 1 y agradeciendo de antemano la asistencia a esta primer mesa de trabajo de nuestros invitados y dando un receso por cuestiones técnicas y de ajuste para que nuestros invitados en la segunda mesa acudan. Decretaríamos un receso de 2 minutos. Muchas gracias a todos y muy buen día.